Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero estén pasando muy bien este día domingo, donde por ahí pensamos que íbamos a comenzar hoy, pero bueno, aún las normativas del gobierno departamental ha decidido seguir así. Así que bueno, seguimos cada uno en su casa y espero que sigan buscando a Dios de la misma forma que lo hacían mientras se estaban congregando. En realidad, la iglesia somos nosotros, ¿no? No es un lugar físico, sino somos nosotros, donde debemos aprender a depender de Dios, depender de Él únicamente, ¿no? No de un hombre ni de una mujer, sino solamente de Dios, ahí donde está la salida y la clave, creo, ¿no? No está ni siquiera en predicaciones, ni en canciones, ni adoraciones, ni en reunión de amigos, sino simplemente está en la búsqueda de Dios, solamente ahí, donde Él es real, es verdadero, donde se hace notorio cada vez que nosotros le buscamos, cada vez que nosotros necesitamos, Él está ahí, ¿no? Hemos visto su mano guardándonos, hemos visto su mano protegiendo aún en medio de las dificultades, pero ha estado ahí, aunque a veces, muchas veces nos hemos cansado, quizás algunos han perdido la esperanza a veces, o la fe, o se han cansado por todo esto, pero en realidad Dios siempre sigue siendo fiel, ¿no? Se podrán ir todos, pero Él es fiel. Podrán dejarnos la gente alrededor, pero Él sigue permaneciendo fiel. Quiero compartirles una palabra ahí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, donde Pablo habla y le dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio, ¿no? El otro día compartíamos unas cosas donde el significado del Evangelio y buenas noticias, en realidad el Evangelio nosotros lo tenemos, o le llamamos Evangelio, los Evangelios a los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, donde ahí está toda la enseñanza de Jesucristo, donde se revela poder, donde se revela libertad, donde se revela sanidad, donde se revela muchas cosas, muchas enseñanzas, el perdón, un montón de cosas que Jesucristo nos enseñó. Por eso siempre le recomendamos a las personas que entran a la iglesia, primeramente los nuevos, las personas que recién comienzan a asistir, es que lean primeramente el Nuevo Testamento, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego quizás irse por Romanos, por Corintios, en estos libros que estamos ahora. Pero ahí en los 4 evangelios ustedes van a poder ver realmente lo que fue Jesucristo en la tierra, ¿no? Caminando, un evangelio de poder, un evangelio de milagros, realmente lo que es, ¿no? Entonces, buscando, hay muchos significados, si usted se pone a analizar, hay muchos significados de la palabra evangelio. Siempre la que tenemos más común es que el evangelio significa buena noticia. En otra versión que estaba buscando hoy, en otras cosas que había, decía que anunciaban felicidad. Cuando anunciaban el evangelio, como que anunciaban felicidad a las personas que estaban atadas, que estaban cautivas, que estaban enfermas. Lo mismo ocurre hoy, ¿no? Eh, entonces el Evangelio es poder de Dios, es salvación, es milagros, es restauración. Cuando a nosotros nos hablan de Cristo es eso, ¿no? No es malas noticias, sino son buenas noticias. No necesariamente nosotros tenemos que andar gritando esto por todos lados, sino es que tú, al recibir el Evangelio o al recibir el mensaje de Dios, vas obteniendo un cambio que los demás los tienen que ver, ¿no? Tienen que ver un cambio sin que abras la boca. No necesariamente tienes que abrir la boca, porque si yo abro la boca, pero mi comportamiento es totalmente al revés de lo que Dios me dice en su palabra, es como que no tiene peso, ¿no? No se respalda la palabra, no tiene peso el mensaje de Dios, pero si muchos de los que están alrededor o que están a tu alrededor, o vecinos o familiares, pueden ver tu andar, tu caminar, cuando entras al camino de Dios, cuando estás en el camino de Dios, cuando estás siguiendo su palabra, sus cosas, ellos van a comenzar a ver que hay algo diferente en ti.
que te estás comportando diferente, pues una persona íntegra, una persona que en su trabajo cumple como tiene que cumplir, sin tocar lo que no es de él, sin hacer cosas indebidas. Un hombre o una mujer que camina en medio de la sociedad, pero que sin necesariamente de tantas cosas que habla, pero sí hay una conducta intachable. Bueno, ahí se está viendo que hay un hijo de Dios, ¿no? Tiene que haber una diferencia. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, ¿no? Entonces, el otro día justamente hablábamos que quizás nosotros muchas veces tenemos que revernos. Yo mismo me tengo que rever, a ver en qué cosa estoy fallando a veces, ¿no? A qué distancia estoy realmente del Espíritu de Dios, a qué distancia estoy del mensaje de Cristo, para que realmente eso tenga peso. En las personas que no me conocen, no importa, porque los que no me conocen me van a ver y quizás los voy a deslumbrar, pero las personas que me conocen, mi familia, mis hijos, los que están alrededor, en tu casa, eh, creo que ahí es donde realmente el mensaje tiene que comenzar, ¿no? Tiene que comenzar en nuestra casa mismo primero, ahora que realmente todo esto se está dando otra vez de la misma forma que hace un tiempo atrás. Quizás tenemos que revernos qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y tener la capacidad de aceptar, la capacidad de ser humildes, la capacidad de poder entender que realmente sí necesitamos un cambio. Si usted se pone a analizar o si se pone a ver cosas, la sociedad, las personas, las familias, están sufriendo hoy. Hay personas enfermas hoy. Hay, hay personas que están viviendo roturas. Hay personas que perdieron seres queridos. Hay personas que no tienen para comer hoy. Y hay veces que nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿no? No valoramos eso. No valoramos que realmente hay muchas cosas que nosotros tendríamos que ir viendo y que somos privilegiados. Y que realmente si el Evangelio es buenas noticias, si es poder de Dios, tenemos que de pronto vivirlo como tal, ¿no? Y, y creo que a veces nos sentimos lejos o estamos lejos a veces de ese Evangelio que conocimos, ¿no? En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesucristo ha vencido al mundo y por tanto nos dejó a nosotros esa confianza, ¿no? Si nosotros vemos los evangelios, vemos que teníamos a un Cristo que era un, un hombre en cuerpo, pero que era Dios mismo en la tierra, ¿no? Dios se hizo manifiesto por medio de él. Pero ahí le dio vista a los ciegos, le dio oído a los sordos, hizo caminar a los paralíticos, resucitó muertos, hizo milagros y no hizo en algunos lugares porque la gente lo veía como muy común. Lo veía común como que era el hijo del carpintero, lo veía muy común porque andaba entre ellos. Y... Pero tenemos un evangelio lleno de poder, lleno de buenas noticias. A los lugares donde él iba había manifestación. Habían personas que eran liberados de los demonios, que eran atormentados por tiempo. Eh, y la gente comenzó a ver eso, comenzó a ver milagros y comenzaron a seguirle. Muchos quizá le seguirían por curiosidad, muchos le seguirían por a ver qué era lo que les daba, otros porque quizá les daban de comer, pero otros realmente porque veían que él realmente traía cambios, traía cambios. Quizás que, no sé, sea quizás un mensaje diferente, pero realmente nosotros tenemos que revernos en esto, ¿no? En que la palabra de Dios es cambio, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no se puede cambiarla ni arreglarla, sino que es cambio, ¿no? Y ustedes que son portadores de ellas y portadores de luz, la gente los está viendo y, y quieren tener un referente, ¿no? Entonces, creo que el Evangelio es cambio, es vida transformada. Así como cuando se te anunció a ti, o a lo mejor así como tú también le anunciaste a alguien, comenzó un cambio, ¿no? Comenzó un cambio periódicamente, comenzó una transformación. Quizás hay cosas en ti que van a continuar,
tu genio, tu carácter, tu forma de ser, que vas a tener que todos los días tratar de formarlo, tratar de llevarlo a los pies de Cristo, porque eso, así como viniste con los colores de ojos y con los colores de pelo, ese carácter y ese genio vino también contigo para que te defiendas en la tierra, pero tienes que aprender a dominarlo. Y tienes que aprender a de pronto a ser humilde cuando tienes que ser humilde, a reconocer que te has equivocado, a reconocer que de pronto tienes que pedir perdón, a reconocer. Creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y creo que de ahí Dios también se agrada de un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que se humilla delante de Dios, ¿no? Eh, Quería dejarles esa pequeña reflexión, que vayamos reviéndonos nosotros, necesitamos ir un poco más a la oración o a buscar más. En el libro de Isaías dice: yo soy su consolador, o sea, el Espíritu de Dios es nuestro consolador. Puesto que ante mis ojos tú eres de gran estima y eres honorable y yo te amo, daré hombres por ti y pueblos por tu vida. O sea que a ese Dios tenemos que acercarnos, ¿no? Acercarnos cada día. Porque las situaciones, ¿sabe? Una de las cosas que yo vi por años y que me pasó a mí, es que nos acostumbramos nosotros, nos acostumbramos a todo esto que vivimos todos los días, nos acostumbramos a, como una costumbre que nosotros tenemos todos los días, y no tiene que ser una costumbre, tiene que ser una relación, un acercamiento al Espíritu de Dios, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Si hace años que vienes viniendo, pero todavía tienes que solucionar algunas cosas, bueno, hay que volverlas a intentar, hay que esforzarse. Pienso a veces Dios ha puesto tantas cosas en nuestras manos y no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? No nos damos cuenta de la familia que tenemos, no nos damos cuenta de la esposa que tenemos, o el esposo en caso de las mujeres, no nos damos cuenta de los hijos que Dios nos ha dado, no nos damos cuenta del techo que Dios te ha dado, no te das cuenta de pequeñas cosas, y que eso fue un cambio porque el Evangelio entró a tu vida. Eso fue un cambio de vida, porque si Dios no hubiese venido, si no hubiese habido una buena noticia, si no hubiese habido una palabra de felicidad para ti en ese tiempo, quién sabe cómo estarías hoy, ¿no? O cómo estaríamos nosotros hoy. Pero realmente Dios llegó a tiempo, creo que llegó en el momento justo, porque Dios nunca llega tarde ni llega temprano, sino llega en el punto justo, y nos hace ver realmente que hay esperanza en Él, que hay vida eterna en Él, y que podemos cambiar, podemos reflexionar. Antes le arreglábamos a las cosas de diferentes formas, de nuestra manera de ver, en nuestras fuerzas, pero hoy la arreglamos en Él. Así que Dios te bendiga muchísimo en este día, Dios bendiga a las familias de Avivamiento, sigan buscando a Dios, sigan acercándose a Él, siempre con un equilibrio, ¿no? Siempre buscando allí que Dios te hable, Dios te renueve tus fuerzas, y que también pueda hacer luz para tu casa, para tu familia. Les mando un abrazo grande, Dios les bendiga mucho, les apreciamos mucho, saben bien que les apreciamos mucho y que siempre están en nuestras oraciones. Dios les bendiga mucho.